Lo diste todo por salvarme a mí, Señor, y a Alejandro y a todos los que están escuchando y a los que no escuchan también. Queremos invitarte este lunes próximo a las 20 horas Argentina. Después cada uno verá qué hora es en cada país. Voy a invitar a un invitado especial, válgame la redundancia, para hablar sobre el capital de la fe. ¡Wow! Tremendo, ¿eh? Va a venir una persona acá que tiene que ver mucho conmigo, que es mi otra mitad o es el complemento de mi vida, no sé cómo decirlo. Con él somos uno, es mi marido, precisamente, Luis Lorenzo, pastor, evangelista, siervo de Dios, no sé, llámale como quieras, no importa, acá no nos interesan los títulos, somos siervos inútiles y lo que debemos hacer, hacemos. Va a venir a hacer el programa conmigo el día lunes. Yo lo invité porque él quiere hablar sobre el capital de la fe. Así que, bueno, y sobre todo lo que Dios hizo y está haciendo en estos últimos 3 años con nuestras vidas. Queremos compartir un poco de lo que Dios nos ha dado con todos y cada uno de ustedes, porque hoy se están desatando muchas confusiones delante de nuestras narices allí en Facebook. Delante de nosotros no sería nada. El problema es delante de los ojos de Dios y de las narices de Dios, porque hay muchos que se creen estar con Dios y realmente no lo están, y hablan solamente de prosperidad, y la prosperidad existe, mis hermanos en Cristo, pero en todas las áreas de nuestra vida, no es solamente económica. Y la prosperidad que viene de parte de Dios es la que enriquece y no añade tristeza, pero tampoco se jacta. Entonces queremos hablarte un poquito de eso y que alimentar tu fe también, porque es importante rodearse con hermanos de fe, con hermanos que realmente le crean a Dios y que vivan para Dios. Y nosotros realmente vivimos para Dios, y esto no es jactancia, esto es simplemente decir la verdad, porque sin Él no somos nada. Quería compartirte antes de darle lugar a Alejandro allí en Jueces 2, del 10 al 13, ahí vemos que ya había muerto el liderazgo bajo el manto de Moisés, y por consecuencia había una gran decadencia espiritual, y nosotros tenemos que entender que el liderazgo es importante, porque sin un verdadero liderazgo espiritual la gente cae en pecado, y generalmente se cae en el pecado de la idolatría. Pero un liderazgo en el espíritu, yo no hablo de ese líder que acá viene el pastor, no, ese es otro liderazgo, ese es un liderazgo carnal, como es humano y diabólico. Yo te estoy hablando del liderazgo que proviene de Dios, del ser uno con Él, porque la Biblia dice que el que se une a Dios, un espíritu es con Él, y el liderazgo espiritual le da el lugar al verdadero Dios. No se lo da a uno mismo, porque uno no busca su propia gloria, sino la gloria de aquel que lo envió, y la Biblia dice que el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia, porque no, ese es el verdadero liderazgo y aprobado por Dios, ¿no? Y como dijimos recién, la palabra líder en el hebreo significa traer luz, y en nosotros lo que queremos es traer luz a tu vida. El Señor no puede confiar un ministerio a una persona que no haya aprendido a hacer algo importante primero, como lo dijimos recién. Pasando de allí, en Mateos 4:21, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca, con Zebedeo, su padre, que recomendaban sus redes, y los llamó. Aquí hay un principio espiritual muy importante. Ellos estaban remendando redes, pescaban. Si soy llamado por Dios, seré puesto en el proceso del alfarero. Cuando aprobamos eso, el Señor va a empezar a confiar en nosotros y nos va a enviar a reparar las redes. O sea, ¿a qué? A restaurar vidas. Eso es reparar las redes. Nosotros estamos puestos para restaurar la vida de los que están alrededor nuestro, no para dañarla, no para destruirla. Dios no nos manda a destruir a las personas que ya vienen destruidas por este mundo. Ya vienen rotas estas vidas, inclusive los que vienen de otras iglesias, mi hermano, ya vienen lastimados, están a la defensiva, y ellos muchas veces atacan porque están a la defensiva, justamente, y ahí es donde nosotros tenemos que ser mansos y humildes de corazón para poder entender y darle lugar al Espíritu y que Él pueda actuar a través de nosotros, ¿me entiende? Por eso es este proceso en las manos del alfarero, para ser como Él. Este es un llamado para ser como Cristo, reconocer la habilidad
que Dios le ha dado y que ellos sepan que la tienen. No tenemos que enfocarnos nosotros en las cosas negativas, sino en las virtudes de Dios. Debemos sacar a estas personas del valle y llevarlos al monte. Esto es un desafío, es un desarrollo de la habilidad que Dios nos da. Animarnos en tiempos de debilidad y animar a estas personas. Errar es parte del proceso de aprendizaje. Muchas veces vamos a errar, muchas veces nos vamos a sentir como que estamos como vacíos y justamente esto es necesario. ¿Para qué? Para ir a las manos del alfarero. Debemos mostrarles a las personas confianza y darles la oportunidad de desarrollarse a ellos también. Orar para que ellos se impregnen con la visión de Dios, no con una visión de un pastor o de un hombre, ¿me entiendes? Sino con la visión con la que Dios ya tiene preparada a la persona para el llamado. Porque es Dios quien sabe para qué nos llamó, ¿sí? Y no dejar a las personas hasta que ellos estén corriendo solos, hasta que ellos puedan caminar solos. ¿Me entiende lo que le digo? El llamado es para muchos, pero pocos son los escogidos. Y muchos equivocadamente han pensado que solo por atravesar el proceso del alfarero ya no tendrán que superar ningún otro examen espiritual de parte del Señor y que ya están listos para desarrollar grandes ministerios. No, es todo un proceso, mis hermanos. Muchos son los llamados, recuerde, pocos los escogidos, porque los escogidos son los que a pesar de la prueba que están pasando, le dicen, como dijo Job, Dios dio, Dios quitó, alabado sea Dios. No todos están preparados para esto. Es muy importante, Alejandro, ¿no? Muy bueno, Mónica. Muy bueno. Te escuché con atención y la verdad que son reflexiones muy profundas y es algo muy lindo. Es muy lindo poder escuchar y no solamente oír, sino no solamente escuchar, sino oír. Oír no es lo mismo. Por eso uno se edifica, ¿no? Cuando uno lee la palabra, no solamente la tiene que leer, sino oírla. Cuando uno lee, está oyendo lo que Dios nos quiere decir, nos quiere hablar. Lo mismo los hermanos cuando están dando una palabra de vida. Es el Espíritu Santo de Dios porque es espíritu y es vida. Y es la palabra que nosotros necesitamos. También dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que se halle que se ha hallado en diversas pruebas, dice, ¿no? Porque con la prueba también viene la salida y con la prueba también viene la consolación. Y dice la palabra que nuestra fe es probada en el fuego, ¿no? Y ahí es muchas veces cuando Dios tiene que tocar nuestra vida para que salga adelante, moldearla, tratar de corregirnos, tratar de ser sus hijos, tratar de serles fieles pese a la lucha, a la prueba, pese a la tristeza. Dice la palabra, Pedro dice, ora porque Satanás nos pidió para zarandearnos como a trigo. ¿Sí? Muchas veces estamos zarandeados, pero una cosa es estar zarandeados con oración y otra cosa es ser zarandeados sin oración. Por eso Él nos va a librar de todo el fuego de la prueba y nos va a traer la consolación, nos va a traer la salida. Por eso muchas veces cuando hoy estaba escuchando a Mónica atentamente, cuando hablaba también que había gente que a lo mejor es nueva en el Evangelio y quieren herirte, y quieren discutirte, y quieren tener razón, y quieren tener un pleito con el hermano. Y gloria a Dios, porque cuando uno era joven tenía esta ansia de que lo escuchen, de refutar, de implementar la palabra, de ponerla en práctica por obra, espadear espiritualmente con alguno, con líderes, y ver a ver quién sale aprobado y quién no, y dónde estaba el error y dónde no estaba el error. Pero saben que, hermanos, cuando pasa el tiempo, uno sabe, se hace soldado de Cristo. Entonces uno sabe qué peleas va a pelear. Antes, cuando éramos jóvenes, y dice la palabra, y bien dicho que dice la palabra, que los jóvenes
derrotarán al maligno, porque tienen fuerzas, ¿sí? Y gloria a Dios por los jóvenes que tienen esa fuerza, esa fortaleza, que conocen a Dios, que se toman de la palabra, que viven una vida de fe, una vida de poder. Amén. Porque hay de los otros también. Hay de los otros que el enemigo ya los tienen bajo su yugo y le hace lo que quiere y hace que sus vidas estén tristes, amargadas, en vicios, en depresiones, sin salida. Por eso uno se goza al ver hermanos y jóvenes que estén en el Evangelio, y muchas veces esos jóvenes son tapados, no tienen esa plataforma para crecer, no tienen esa plataforma para salir adelante, y también los hermanos que son grandes. No hay mucho lugar en las iglesias para que ellos puedan ejercer un ministerio, no los dejan salir adelante, no los dejan que ellos prediquen. Es como que los chicos son chicos y los grandes son grandes, y es como que hay en una congregación hay élite, hay personas que están ahí y solamente ellos son los que supuestamente tienen la visión de seguir a Dios y no le importa lo que hacen nosotros, y eso no es. Son los que viven en la carne, Ale. Exactamente, por eso sí. Cuando uno mira la palabra y dice que sujetados a quien nos dirigen, puede ser los líderes, puede ser un apóstol, puede ser un pastor, como hablaba Mónica, un profeta, pero no es por ejercer autoridad por imposición, sino que es por amor. Amén. ¿Sí? Es así. Uno tiene que ministrar la grey de Dios con amor, porque el líder no es el que te dice lo que tenés que hacer, sino que te enseña a cómo lo tenés que hacer. Amén. Esos son ejemplos. Uno dice, está bien, hay que estar sujeto bajo los pastores, es una bendición, pero hay que tener también la vista puesta en lo espiritual y decir, yo voy a sujetarme, y está bien, a la autoridad que haya en este lugar, pero quiero saber cuál es su visión. Quiero saber si anda en el espíritu, quiero saber si no es carne, quiero saber si el llegar a Dios, esta persona me es objeto a trabarme espiritualmente y no poder llegar, porque el líder te da la plataforma para que tú puedas crecer, ¿sí? Para que te puedas sacar del problema, ayudarte, pelear la buena batalla, ejercitar como un soldado y enseñarte a usar la espada, la armadura, la sana doctrina, ¿sí? Y todo eso se ve reflejado en los cambios de la persona, Ale, porque cuando realmente el líder es espiritual y es guiado directamente por el Espíritu de Dios, hay cambios en la vida de aquellos que reciben el consejo, la guía de este líder, ¿no es cierto? Si bien la palabra líder no está en la Biblia, claro, pero sabemos que un líder es una mamá, un papá, una persona que tiene un ministerio, alguien que Dios le dio un cargo para cumplir. Y eso no nos hace ni más ni menos importantes, hermanos. Estamos cumpliendo la voluntad de Dios para que todos se salven, porque en definitiva lo que queremos es que la gente se salve, que la gente pueda vivir una vida plena y abundante a la que Dios nos llamó. Porque cuando estamos siendo guiados por un líder carnal, nos lleva a censurarnos y a tener problemas. Con los primeros que tenemos problemas es con nuestra familia, con nuestro esposo. Porque yo recuerdo una hermana, que no voy a dar su nombre, por supuesto, que un pastor le dijo que como ella no estaba casada con el marido, hace 10 años que ella convivía con ese marido, con el cual tenía 3 hijos, que no podía tener relaciones sexuales con él. Le digo, mira, si vos no tenés relaciones sexuales con él, él va a buscar a otra persona. Vos le estás diciendo, toma, andate con cualquiera menos conmigo hasta que yo no me case. Y le digo, y para casarse hay un proceso. ¿Y qué pasa con los 10 años anteriores con lo que ella tuvo intimidad con marido? ¿Que son tirados a la basura esos años? Vamos, hermano, no seamos más papistas que el Papa. Dios no quiere eso. Esa es la guianza de un líder carnal, no de un líder espiritual. La palabra de Dios, sí está bien que se casen, por supuesto que Dios quiere y aprueba el casamiento, pero en el momento, a ver, yo quiero que se entienda esto. Cuando la Biblia habla de Sara conoció a Abraham, conocerse ya significa tener intimidad. Y en la antigüedad no se casaban como ahora, que iban al registro civil. En el momento el matrimonio era consumado en el acto sexual. Por eso es que el Señor le dijo a la samaritana, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. No es que ella se había casado 5 veces. Ella tuvo 5 veces sexo con 5 hombres diferentes, que Dios los consideraba marido porque la Biblia considera
que en la unión sexual está el matrimonio. ¿Me entiende lo que le digo? O sea que lo que pasa es que para el hombre no, las leyes puestas por el hombre no son así. Si no tenés un papel, no estás casada. Pero para Dios, en el momento que tuviste sexo con un hombre, ya es tu marido. Eso es lo que muchos no entienden hoy en día. Ale. Por eso uno empezó hablando de lo que dice la hermana, es que hay gente que es espiritual y tiene un liderazgo dado por Dios, en el cual nosotros vemos realmente lo que Dios nos entrega, que es espiritual y es poderoso, amén, y es algo glorioso y te levanta y te hace andar en el espíritu y el fuego de Dios viene y es tanto la presencia de Dios que cuando estamos en esas reuniones no nos queremos ir y estamos gozosos de estar en la presencia del Espíritu de Dios, amén, amén, y alabamos y glorificamos a Dios con todo el amor y con todo el poder, en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Pero también están los otros, que es lo que estamos hablando, que es lo que es la carne, ¿no? Que la carne se interpone ante el espíritu, pero uno cuando ve realmente o tiene uno de estos líderes de bendición, uno da gloria a Dios. Amén. Porque te llevan al crecimiento, porque te llevan a desarrollar, porque te llevan a darte una plataforma a que puedas salir adelante, que puedas proyectarte de todo el ministerio y todos los dones espirituales que Dios nos da. Y eso para nosotros es una bendición, hermano. Sí, por eso uno no es que, como dice Mónica, a mí me ha pasado que he querido ir a predicar y quería el púlpito y quería predicar y quería estar ahí arriba, pero ¿saben qué, hermano? Conseguí ir ahí arriba y predicar, pero hermanos, después hay que ministrar y después tenés que orar por sanidad. Y después tenés que echar fuera demonios. No es solamente subirse al púlpito, dar un hermoso, sino que la palabra no consiste en palabras solamente el evangelio, sino en el poder de Dios. Pero fundamental estar en santidad, porque claro, no sea que el demonio nos diga a Pablo conozco y a Jesús también, y vos quién sos. ¿No es cierto, Ale? Por eso hay que vivir en santidad, porque el demonio no respeta a ninguno que viva en pecado. Aparte que el demonio no respete, que Mónica tiene toda la razón, porque el diablo, si jugás a ser un cristiano, te va a bajar, El diablo te baja, hermano, porque si no estás cimentado en la piedra que es Cristo, estás en el barro y el barro se mueve, Pero el tema de esto, principalmente es, he escuchado hermanos que están en la alabanza, que cantan de una manera hermosa, pero cuando vos y uno mira la vida personal que tiene, porque dice la palabra de Dios que Él habita en medio de la alabanza del pueblo, ¿sí? Él desciende en medio de la alabanza. Pero dice la palabra que un sacerdote está puesto por Dios a favor de los hombres. Si la persona que está ministrando alabanza o está ministrando la palabra, está en pecado, o sino que alguien esté cantando bonito, qué hermosa voz que tiene, porque Dios dice que Él habita en medio de la alabanza. ¿Puede habitar Dios en medio de la alabanza de una persona que está en pecado? Y lo vemos en muchas iglesias, ¿sí? Ahí es donde se produce ese espíritu de sensualidad y la gente se mueve por emociones y no por el espiritual. Claro, y después hay una persona que no tiene tanta voz como la que está cantando, pero está en santidad. Y cuando la persona alaba a Dios, cosas grandes pasan. Gloria a Dios. Cosas grandes pasan. Amén. Igual que una persona que está predicando la palabra de Dios y tiene santidad en su vida. Claro. Tiene santidad, obediencia, tiene temor de Dios, quiere ver el poder de Dios y está desesperado. Y dice la palabra que la palabra es espíritu y vida, ¿no? Amén. Y viene, son espíritu y son vida, y el Espíritu Santo fluye a través de las personas. Pero muchas veces tenemos preocupaciones, tenemos tristeza, tenemos aflicciones, y el cristiano tiene que moverse en oposición. Sí. Porque ¿qué pasaba con Jesús? Había una multitud, pero ¿qué pasaba? En medio de la multitud que había fariseos, saduceos, maestros de la ley, personas que venían a que el Señor se caiga en algún punto o en una palabra, sí, cuando Él contradecía o quería implementar lo que es el Evangelio, ¿no? Porque muchas veces lo que es el Evangelio se contraponía con lo que era la ley. Por ejemplo, la mujer que había sido encontrada en fragante adulterio. En la ley de Moisés la tenían que matar y chao, se terminaba el problema.
iba, era pedrada contra la pared y se terminaba el tema. Pero ellos, para tentarlo, le dijeron: Señor, ¿qué debemos hacer? Lo encontramos en el acto mismo de adulterio. Y dice: bueno, que arrojen la primera piedra que el que esté libre de pecado. Hermoso nuestro Dios. Podían haberla matado, podían y debían hacerlo por la ley de Moisés, pero el Señor es más profundo, el Señor es el Dios de todo el universo. El Señor viene a salvar lo que se había perdido. El Señor no viene con pensamiento de hombre, sino viene con la autoridad y el poder de Dios, porque Él dice que no hablaba como los maestros de la ley y los fariseos, sino venía con poder de Dios y venía con palabra de autoridad y poder. Por eso los hermanos, los hijos de Dios, muchas veces estamos en aflicción, en dolor y tristeza. ¿Por qué? A causa de las aflicciones, a causa de las pruebas, a causa de las luchas, porque vienen esas cosas, porque dice la palabra de Dios: tomar el escudo de la fe para poder apagar todo dardo de fuego del enemigo, tiene que quedar en el escudo de la fe, hermano. Por eso el enemigo ataca. No sé si tenemos tiempo o vamos después al otro bloque. Te digo, pero antes quería hacer una acotación. Gloria a Dios. Que tiene que ver con el llamado y con porque la Biblia, viste que, porque me quedé ahí, la Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos, ¿no? Sí. Y nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que cualquiera que atraviesa el proceso de prueba y la pasa, por supuesto, es un escogido. Y la posibilidad de servir a Dios y de tener un ministerio está abierta para cualquiera. Tanto para ustedes como para nosotros. Dios no tiene preferidos, tenemos que entender eso. Pero muchos no pasan la prueba de este alfarero, no la soportan, se dan por vencidos y renuncian al llamado por no querer pagar el precio de esta prueba, pero no renuncian a ser líderes espirituales carnales. Y esto es muy importante, es muy importante entenderlo, porque es lo que está sucediendo hoy en día. Y nosotros creemos que porque habla bonito y porque habla de Dios, es un hijo de Dios. No. Ya dejó de ser hijo de Dios. La persona que está dando lugar al diablo y que no pasó por la prueba, está haciendo un pacto con el diablo, ¿me entiende? Y al hacer el pacto con el diablo, ¿qué le va a dar a usted? La palabra de Dios dice: el que no es conmigo contra mí es, y el que no junta desparrama. Claro, pero hay una clave, hermano, que usted la va a saber y seguramente si no se metió en profundidad en la palabra se va a meter y lo va a saber entender. El apóstol Pablo dijo: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Amén. ¿Qué hacía Cristo en los días de su carne? Clamaba, oraba, se humillaba, él hacía ayuno, él clamaba a Dios, dice, con lágrimas. Entonces nosotros tenemos hay para imitarlo al Señor, hay cosas para aplicar en nuestra vida de lo que Dios hacía, porque nosotros no podemos ser triunfadores o victoriosos si no imitamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y para ir finalizando el segundo bloque, quiero que sepas que la prueba es para desarrollar nuestra fe. El paso del tiempo purifica nuestras actitudes, los motivos que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero a veces el tiempo nuestro no coincide con el de Dios. Y todos queremos las cosas rápidas, ¿sí? Cosas instantáneas, las cosas ya. Señor, ya, compre ya, pague ya, como este mundo. Pero eso no sucede con Dios. Él es un Dios de procesos. Así que no podemos ni debemos apurar a Dios, sino que tenemos que darle el tiempo para que continúe trabajando en nosotros. Porque en la medida que Dios trabaje en nosotros, vamos a ver el potencial enorme que Dios deposita en cada uno de nosotros. Por eso es que debemos permitirle que se revele en nuestras vidas como el Señor de milagros, como el Señor, como dice siempre nuestro hermano Alejandro, de milagros y portentos, porque Él quiere trabajar en nuestra vida de esa manera. Como dijo recién Alejandro, el Evangelio no consiste en palabras sino en poder. Dios quiere manifestar su poder a través nuestro, para que a su vez usemos ese poder, que es de Dios y no nuestro, para la edificación de su iglesia y de todos aquellos que nos rodean, ¿sí? Pero si nosotros apuramos los tiempos de Dios, no vamos a pasar la prueba. Porque la humanidad quiere todo ya. Compre ya, pague ya, coma ya, muérase ya, todo ya. Y no es así, mis hermanos. La prueba es un proceso que tenemos que pasar. Y yo cuando estuve enferma recuerdo que no emitía ninguna palabra de juicio. No decía nada. Claro que me dolía. Claro que no me gustaba estar enferma. Pero le decía: Señor, yo sé que aún del polvo me vas a levantar.
Y así fue, el Señor me levantó para la gloria de su nombre. Vamos a una alabanza cortita, porque no tenemos mucho tiempo, y ya entramos al último y tercer bloque de esto que se titula, el verdadero servicio a Dios. ¿Lo vamos a nombrar así, Ale? Gloria a Dios. Sí, sí, aparte que sepa que nosotros tenemos que manejarnos en oposición, pero eso no impide que sea una gran y poderosa victoria sobre todas las cosas. Amén. Grande es Dios. Te quiero adorar es el que estamos escuchando ahora. Grande es Dios. Así es. Grande eres, Señor. No dejo de pensar